Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Ariel Ramírez Lebrón, soy estudiante de Ingeniería Industrial y resido en la ciudad de Santo Domingo. Soy una persona que le gusta destacar en todo lo que realiza. En este momento aprovecharé este breve espacio para hablar en esta diapositiva sobre un tema muy importante que debemos tomar en cuenta los ingenieros y estudiantes de ingeniería, tanto industrial como las diversas ramas de dicha ingeniería, que es la comunicación. Para hablar de la comunicación debemos tener en claro qué es la comunicación ante que todo, las partes fundamentales para una buena comunicación, las características de una buena comunicación, que son las que le mencionaré en adelante. También quiero invitarle a que me sigan en mi canal de YouTube como el ingeniero Ariel Ramírez Lebrón, donde podrán encontrar una gran variedad de contenido sobre la comunicación y algunos diversos temas relacionados. Espero que mi contenido sea de su agrado e iniciamos con lo que es la comunicación. También mencionaré algunas teorías que han dado algunos personajes a lo que es la comunicación. Muchísimas gracias e iniciamos. Iniciamos con nuestra diapositiva. La comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos o más agentes que comparten un mismo repertorio o ideas. La comunicación la podemos clasificar en distintos tipos. Un ejemplo de este tipo de comunicación es la comunicación verbal, que la podemos clasificar en oral o escrita. La comunicación no verbal. La comunicación no verbal la podemos clasificar por lo que es su nivel. Un ejemplo de esto es comunicación intrapersonal, comunicación interpersonal, comunicación grupal y comunicación pública. A continuación mencionaré los elementos fundamentales para una buena comunicación y que no pueden faltar en ningún momento. Número 1. El emisor. El emisor es aquel que transmite la información. Número 2. El receptor. El receptor es la persona o entidad que recibe la información que transmite el emisor. El código. Código o conjunto de sistemas de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. Canal. Elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos corporales. El mensaje es la propia información que el emisor transmite. El contexto es las circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el hecho acto comunicativo que permite comprender el mensaje en su justa medida con claridad. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación son canales por los cuales se entienden los mensajes. Medios masivos, dividiendo este en televisión, radio, internet, revistas, periódicos, cines, entre otras cosas. Medios auxiliares, dividiendo en este medio en exteriores o publicidad exterior, publicidad interior, publicidad indirecta o correo directo. Medios alternativos, dividiendo en fases, carritos de compra en las tiendas comerciales, kioscos interactivos en tiendas departamentales, discos compactos, anuncios que pasan en el cine o televisión. A continuación, mencionaremos lo que es la función de la comunicación. Número 1. Función emotiva o expresiva. Número 2. Función referencial o cognitiva. Número 3. Función connotativa o conmitativa. Número 4. Función fáctica o de implicación. Número 5. Función metalingüística. Número 6. Función retórica. Antes de hablar de cualquier tema, no solo la comunicación, debemos saber la importancia que le damos a dicho tema. A continuación diremos la importancia de lo que es la comunicación. La comunicación es un instrumento básico para nuestra vida y para la sobrevivencia, porque medio de la comunicación nos valemos para obtener alimentos y nuestras necesidades, entre otras cosas, no son de vital importancia. Continuamos con lo que es la barrera de la comunicación. Las barreras de la comunicación son todos los elementos intervinientes en el proceso de la comunicación
pueden sufrir obstrucciones o perturbaciones anárquicas, aleatorias e imprescindibles que entorpecen, dificultan o imposibilitan la comunicación. Se registra a nivel semántico si al hablar o escribir empleamos una palabra con un significado que no corresponda, se produce una barrera semántica. Físico. Esta barrera se presenta cuando los medios utilizados para transportar el mensaje no permiten que éste llegue nítidamente al receptor y provoca incomunicación. Fisiológico. Surge cuando una de las partes que intervienen en una comunicación interpersonal presentan defectos orgánicos en la vista, en la audición o en la zona de articulación. Psicológico. Representan la situación psicológica particular del emisor o receptor en la información ocasionada, a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o emisor, según él sea el caso. Cultural. Se presentan cuando existen diferencias de conocimiento entre el emisor y el receptor y por lo tanto esto impide que la comprensión del mensaje sea clara y directa. Para tener una buena comunicación debemos de saber qué es la información. La información es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho, fenómeno, situación que organizado en un contexto determinado tienen su significado cuyo propósito puede ser el de reducir el intercostumbre o incrementar el conocimiento acerca de algo. Tipos de información. La información la podemos clasificar en los distintos tipos. Información pública, información privada, información privilegiada, información interna, información externa, información directa, información indirecta, información selectiva, información semántica. Estos son algunos tipos en los que podemos clasificar la información, que la información es una parte fundamental de la comunicación. A continuación mencionaré algunas características de la comunicación y de la información. Característica de la comunicación. Debe ser bidireccional, es decir, el emisor necesita recibir respuestas del receptor en el momento de emitir un mensaje para que se pueda dar el proceso completo de dicha comunicación. También se puede decir que la información tiene como propósito modificar las ideas o preferencias del receptor a determinadas causas. Continuamos con lo que son las características de la información. Esta debe ser unidireccional. Esto quiere decir que solo necesita un emisor que emite el mensaje hacia el receptor sin necesidad de que le retorne una respuesta. Esta también ahí es una diferencia entre la comunicación y la información. La comunicación necesita respuesta, la información no necesita una respuesta directa. La comunicación, en cambio, es una manera libre para expresarnos, es decir, intercambiar las opiniones sobre un determinado tema entre dos o más personas, conjuntos o entidades. Para tener en cuenta, cuando queremos una comunicación clara, debemos de tener un buen dialecto. El dialecto se conoce como dialecto, el sistema lingüístico que se aplica para la comunicación variando en los distintos puntos geográficos, es decir, los dialectos son una determinada forma de escribir o de hablar una determinada lengua. También podremos utilizar lo que son las jergas, pero si queremos una comunicación en buen estado, lo recomendable no es usar la jerga. Voy a dar una breve definición de lo que es la jerga para que mis oyentes tengan un significado de que estamos hablando en esta parte del tema. La jerga es un lenguaje particular y familiar que utilizan entre sí los integrantes de un cierto grupo social. Esta especie de dialecto se puede resultar difícil de entender para que aquellos que forman parte de la mencionada comunidad. Por lo tanto, no es muy recomendable utilizar lo que es la jerga mientras estamos llevando un mensaje o tratamos de transmitir una idea. A continuación mencionaré algunos personajes que han planteado diferentes teorías sobre lo que es la comunicación. Este es el caso de Harold Laswell. Harold Darwin Laswell cursó sus estudios en la Universidad de Chicago en la década del 1920, donde fue influenciado por el pragmatismo. Sin embargo, fue mucho más influenciado por la filosofía freudiana, que influyó
la mayor parte de sus análisis de propaganda y comunicación en general. Trabajó como profesor de ciencia política en la Universidad de Chicago. Estudió en London School of Economics y centros académicos de París, Ginebra y Berlín. Paradigma de Laswell. Laswell estableció que una forma conveniente de escribir un acto de comunicación es a través de la respuesta de la siguiente pregunta: ¿quién? ¿Qué dice? ¿Por dónde? ¿A quién? ¿Con qué efecto? Este paradigma permite analizar con mayor exactitud quiénes están interviniendo en el proceso de la comunicación, en cuál es la situación particular en la que está involucrado, sin olvidar la naturaleza dinámica de la comunicación. ¿Quién? Comunicador. Dice que el mensaje. ¿A quién? Es el receptor. ¿En qué canal? Medio. ¿Con qué efecto? Efecto. Análisis, control, análisis de contenido, análisis de audiencia, análisis de medio, análisis de efectos. Continuamos con la que es la teoría de la aguja hipodérmica. Esta teoría se desarrolló en 1900 y 1940. Su principal postulado dice que los medios de comunicación inyectan una información con un contenido que se da por cierto y verídico. Es decir, que lo que un medio de comunicación diga, por ejemplo, que se desató una guerra, es cierto y de ninguna manera requiere ser verificado. Esta es una teoría que entraña indudablemente muchos peligros, pues jamás ponen en entredicho la verdad de la información que suministran los medios de comunicación. Continuamos con lo que es la teoría de David Berlo. David Berlo nació en 1929, era discípulo de Wilbur Sherman en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Illinois, donde se doctoró en 1956. Berlo, a través del modelo denominado SMRC, Source Message Channel Receiver, es decir, fuente, mensaje, canal y receptor, distingue pues la acción del emisor y su estrategia de intención de la del receptor. Este último puede aparecer como destinatario intencional, esto es objetivo directo del mensaje del emisor, o como intencional, que es todo aquel que llega al mensaje aun cuando no figuren como objetivo de la comunicación. Continuamos con lo que es la teoría de Catherine Kerbrad o Riccioni. Es profesora en investigación de la Universidad de Lyon II, donde forma parte de la ICAR, Laboratorio, Interacciones, Corpus, Representaciones de Aprendizaje. Se tiene, entre otras cosas, que se refleja en la teoría a la pregunta de diálogo de desarrollo del concepto de tropo comunicacional, que define como una declaración dirigida a alguien realmente puede contener un mensaje indirectamente dirigida a otra persona testigo de la discusión del dicho tema que se está tratando. Continuamos con lo que es una teoría de competencia lingüística y paralingüística. Competencia lingüística. La comunicación se logra si emisor y receptor comparten el mismo código, si ambos tienen un conocimiento de la lengua que les permite producir su discurso y decodificarlo de acuerdo a su comprensión. Así los oyentes o vigiladores que estén observando dicha lectura podrán comprenderlo de una forma más fácil y eficaz. Continuamos con lo que es la teoría de Roman Jakobson, el cual nació el 11 del mes 10 del 1896 y falleció el 18 del mes 7 de 1982, lingüística y filósofo ruso. En declaraciones de clausura lingüística y poética en 1958 definió 6 funciones del lenguaje basándose en los factores constitutivos de cada proceso lingüístico: función connotativa, función referencial, función metalingüística, función fática y función poética. Continuamos con la teoría de Antonio Pasquali, teoría de la comunicación. Roberto Italia, 20 de junio de 1929, es un comunicador social venezolano. Según Antonio Pasquali, la comunicación ocurre cuando hay interacciones recíprocas en los dos polos de la estructura relacional transmisor-receptor, realizando la ley de la valencia.
en la que el transmisor puede ser el receptor, todo receptor puede ser transmisor. Es decir, que no hay una igualdad de género que permita que suceda esto en dicha comunicación o tema que estemos tratando. Continuamos con la teoría de Frank Dance, modelo espiral helicoidal. Nacido en Nueva York, inició sus estudios con los jesuitas y cursó filosofía y filología en la Universidad de Northwestern, donde se doctoró en 1929. Planteó el modelo de la espiral helicoidal, helicoidal espiral model, y este da una dimensión de construcción progresiva a la comunicación, por cuanto incluye el factor tiempo como modelador del flujo comunicacional. Continuamos con la siguiente teoría, Wilbur Schall, teoría de la tuba. Es un modelo que hace referencia a la comunicación colectiva que permite ver el proceso en el cual una multiplicidad de mensajes, el perceptor selecciona los menores mensajes esfuerzos ocasionados para percibir su significado, lo que llaman su atención y más despiertan necesidades de su personalidad, y los que mejor representan el conjunto de normas, de grupos y valores, ya que el preceptor es una parte fundamental del grupo social determinado que está tratando dicho tema. Continuamos con la siguiente teoría, Shannon-Weber, teoría matemática. Esta teoría permite sobre todo estudiar la cantidad de información de un mensaje en función de la capacidad del medio. Esta capacidad se mide según el sistema binario de 0 a 1 en bytes, asociado a la velocidad de transmisión del mensaje, pudiendo esta velocidad ser disminuida por el ruido. Continuamos con la siguiente teoría. La siguiente teoría pertenece a Charles Egerton Osgood, 20 1916, 15 1991. El hombre que maquinó la teoría, psicólogo pionero en las ramas psicolingüístico, licenciado en artes, interesado en literatura inglesa y en la escritura creativa. Realizó cursos de psicología avanzada y fue director del Centro de Investigación de Comunicaciones. Continuamos con la teoría de Paul Watzlawick, teoría de la comunicación humana. Por el momento considero que esta es la más importante parte de la comunicación. Una teoría muy importante, la teoría de la comunicación humana. Watzlawick afirma en su teoría de la comunicación humana que existen 5 axiomas, clasificándolo como es posible no comunicarse. Todas las comunicaciones tienen un nivel de contenido y un nivel de relación, de tal manera que el último clasifica al primero y por lo tanto una metacomunicación. La naturaleza de una relación depende de la gradación que los participantes hagan de las secuencias comunicacionales. Entre ellos, la comunicación humana implica 2 modalidades. Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como complementarios. Ya que terminamos de mencionar algunas teorías, continuamos mencionando algunas otras partes que debe tener una buena comunicación para tener una buena estructura. Una buena comunicación debe tener una estructura básica que facilite la comprensión a los oyentes. Se deben tratar los temas de forma ordenada, relacionados, ideas cuando resulte necesario, pero evitando saltos temáticos. Puede dificultar la comprensión global.